Buen día. Llegamos a la prédica 20, o sea, 20 prédicas especiales sobre la crisis. Soy Enrique Loaiza, pastor del Ministerio Airo. Y en esta serie de una fe que me afianza en las tormentas, la meta que tenemos es compartir contigo principios bíblicos que sean muy prácticos y que te ayudarán a navegar en esta crisis con estabilidad y fuerza. Hace 3 semanas iniciamos diciendo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, que cuando las tormentas vengan hay 3 fuerzas externas que pueden hacer caer tu vida. También hablamos de que hoy en tu vida hay 3 clases de fuerzas que están sobre ti y tratan de destrozar tu vida y tus relaciones y hacerlas caer. Después hablamos de las anclas que el Señor te ofrece en los momentos de crisis. Primera ancla, si quieres anclar tu alma a algo que nunca cambie, considera la palabra de Dios como un regalo. Y aprendimos allí 5 cosas sobre qué es la palabra de Dios. Y nos dice que la palabra de Dios es buena, que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios no cambia y que la palabra de Dios nos da vida. La segunda ancla nos enseñó que tenemos que aceptar con humildad lo que diga Dios. La tercera ancla nos enseñó que hay que estudiar la palabra y ponerla en práctica. Y hoy en la 4ª semana vamos a meditar este 4º paso y es una pregunta. ¿Qué pasa si te estás hundiendo? Este fin de semana hablaremos de esas ocasiones cuando tienes la sensación de que te estás hundiendo. Y en esta 4ª semana hablaremos sobre el milagro de Jesús caminando sobre el agua. Nadie vio este milagro excepto los discípulos, y solo fue para ellos. Y Jesús lo hizo intencionalmente para enseñarles a confiar en Dios en los tiempos difíciles, en los tiempos cuando nos llega una tormenta, en los tiempos cuando te sientes como si te estuvieras hundiendo. La tarde de ese día, Jesús había hecho uno de los más grandes milagros que se había conocido por todo Israel. Se trata de la alimentación de las 5,000 personas. En realidad, no fueron 5,000, fueron 15,000 contando mujeres y niños. Y la Biblia dice que una gran multitud se había congregado para escuchar a Jesús y al final del día tenían hambre y no había allí para comprar chino, ni hamburguesa, ni tacos, ni pollo. Y preguntaron, ¿alguien tiene algo de comer? Y apareció un niño que había traído 5 panecitos y 2 pececitos. Jesús partió el pan y los peces y milagrosamente les dio de comer a todos. Y como resultado la gente enloqueció porque querían hacer de Jesús el rey de Israel. Ellos no estaban interesados en un Mesías espiritual, querían derribar a Roma. El milagro se volvió algo político. Entonces Jesús dice, voy a ir a la montaña a orar por unos minutos. Y les dice a los discípulos, entren al barco y vayan a Betsaida. Este milagro de la alimentación había sucedido a orillas del mar de Galilea y Betsaida era solo una pequeña ciudad a 2 horas desde donde estaban. Jesús les dice, vayan a Betsaida y en un rato estoy con ustedes. Nos vemos allí. Yo voy a ir a orar. En Marcos capítulo 6, del 45 al 51, leemos, versículo 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. 46. Cuando se despidió, fue a la montaña a orar. 47. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. 48. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. 50. Llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo,
no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados, 52, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Quiero que noten que dice que la barca estaba en medio del lago. ¿Qué hacían ahí? Estaban a miles de millas en dirección equivocada. Todo lo que necesitaban hacer era ir al norte de la costa. Esta historia es contada en Mateo, en Marcos y en Juan, y es así como obtenemos mayores detalles. Leyendo todos los pasajes de Mateo, Marcos y Juan, descubrimos que una tormenta se acercaba, pero no era una tormenta pequeñita. Ellos no podían volver a la orilla, habían estado haciendo grandes esfuerzos remando porque el viento estaba en su contra. Ahora, veamos la última frase. No habían comprendido lo de los panes. En otras palabras, no habían aprendido la lección del milagro anterior. Y es por eso que Jesús intencionalmente envía a los discípulos a la tormenta. Él sabe que va a haber una tormenta, porque Él lo sabe todo. Pero Él tiene una lección de fe que quiere enseñarles, una lección acerca de lo que haces cuando te sientes como si te estuvieras hundiendo. ¿Qué haces cuando sientes que te estás hundiendo? ¿Qué haces cuando las olas están golpeando contra ti y contra tu barco? ¿Qué haces y cómo confías en Dios? Partamos primero por describir esa sensación de que nos estamos hundiendo. Punto número 1, me estoy hundiendo. Quiero rápidamente darles 5 síntomas que te muestras que te estás hundiendo. Puedes estar hundiéndote financieramente, socialmente o emocionalmente. Hay 5 síntomas de esto que nos puede estar sucediendo. Número 1, sé que me estoy hundiendo cuando no puedo ver mi camino. Cuando siento como que estoy en la oscuridad, en una nube muy negra, no tengo claridad, no veo nada, estoy confundido. En Juan 6:17a dice, para entonces ya había oscurecido. Uno de los primeros síntomas es que no puedes ver tu camino, todo se oscureció. Número 2, sé que me estoy hundiendo cuando siento que estoy solo. Cuando me siento solo aún rodeado de mucha gente, estoy remando contra la tormenta y estoy solo. Nadie más me está ayudando, no sé dónde está Dios, me siento fuera de contacto con Dios. Y eso es lo que dice Juan 6:17b. Y dice, y Jesús todavía no se les había unido. Número 3, yo sé que me estoy hundiendo cuando siento que no estoy en mi zona de confort. Cuando empiezo a sentirme un poco inseguro. La Biblia nos dice que la barca estaba en medio del lago. Este es un lago gigante, se llama el Mar de Galilea. Cuando estás en medio del lago significa que estás lo más lejos que se puede llegar desde la orilla y estás en esta tormenta y no puedes salir del barco y nadar hacia la orilla. Es demasiado largo, no es una zona confortable. Número 4, sé que me estoy hundiendo cuando fuerzas poderosas están en mi contra. La Biblia nos dice en Mateo que los discípulos eran golpeados por las olas. Juan nos dice que el lago estaba picado. Marcos 6 dice que el viento era contrario a ellos. Las tormentas eran muy comunes en el mar de Galilea, pero eran aterradoras. Los discípulos estaban experimentando una gran tormenta. Algunos de ustedes en este momento están pasando por una gran tormenta. Te has quedado sin trabajo o tu matrimonio está siendo afectado, por la noche estás preocupado y no puedes conciliar el sueño. Y número 5, sé que me estoy hundiendo cuando estoy luchando, pero estoy fallando. Cuando estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero aún así me estoy hundiendo. Me esfuerzo, estoy luchando, estoy remando, pero no me siento seguro, no estoy teniendo ningún progreso. Marcos 6:48 dice, pues tenían el viento en contra. Sé que muchos de ustedes se están sintiendo así, están en serios problemas, han estado tratando de salir de la deuda, pero solo se hunden en más y más deudas. Han estado tratando de conseguir un trabajo, pero no lo consiguen. Han estado tratando de hacer
que su matrimonio funcione, han estado tratando de encontrar un compañero para toda la vida, lo que sea. Están luchando, pero están fallando. Eso describe a una persona que siente que se está hundiendo. Ahora usted dirá, pastor, ya sé que me estoy hundiendo y déjame decirte, ¿pero qué hace Dios por ti? Tal vez esa es la pregunta. Cuando me estoy hundiendo, ¿qué hace Dios por mí? ¿Qué hace Dios en esta situación? Cuando atravesamos problemas difíciles, normalmente pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos que Dios no está disponible, que Él no está haciendo nada. Pero eso está lejos de la verdad. El hecho es que en cada momento que atravieses una tormenta, Dios está haciendo 4 cosas. Y las encontramos ilustradas en esta historia de Jesús caminando sobre el agua. Cada vez que voy a atravesar una tormenta, el Señor nos enseña estas 4 cosas que veremos la próxima semana. Por el momento vamos a orar. Señor, han sido momentos difíciles, las crisis golpean, las personas se sienten mal y algunas sienten que se están hundiendo. Pero sabemos que tú estás allí para ayudarnos. Sabemos que tú no estás ausente, que tú no nos das la espalda, que tú tienes palabras de vida eterna. Por favor, Señor, ven. Necesitamos agarrar tu mano para que tú nos saques de esta tormenta. Y sabemos que tú lo vas a hacer, confiamos en ti, sabemos que eres un Dios todopoderoso. Sabemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que la próxima semana tendremos la cena del Señor, por eso prepárate con el pan y con el vino. Y recuerda que el Señor es quien te levanta, quien te limpia y quien te restaura. Feliz semana.